Hace 3 años que se declaró el estado de alerta en el estado de Kentucky. Hace 2 años que todo fue cubierto por tinieblas, producto de un experimento fallido que nos llevó a este mundo disruptivo. Trabajaba como un empleado de la corporación ARDA en las instalaciones del complejo militar de Rosewood. Los acontecimientos posteriores al estallido de infectados son bien conocidos por todo el mundo, o cuando menos, por los pocos que pudimos sobrevivir. Nuestra residencia estaba establecida en el seguro complejo y luchábamos por la investigación de una posible cura para la infección. Toda la investigación había sido un éxito, pero las cosas se tornaron gris. Cuando los cuerpos que investigábamos cobraron vida y comenzaron a atacar a diestra, sin distinción o razonamiento alguno. Huimos todos de la base y pocos logramos sobrevivir, pero en la refriega nos dispersamos y cada quien tomó su propio rumbo. Yo me establecí en esta antigua estación de bomberos, lugar que limpié y acondicioné de manera autosuficiente para prolongar mi supervivencia. A pesar de las multitudes de lo que alguna vez fueron personas, el lugar estaba casi vacío, pero no menos peligroso. Pues algunos de los infectados tenían mayores habilidades motrices que los del laboratorio. Algunos podían acelerar su marcha sin problema alguno. Otros permanecían en reposo casi absoluto. Pero no podía fiarme de ningún comportamiento. Los destrocé por igual. Me equipé con un uniforme de bomberos y un chaleco antibalas, cuales me daban una protección considerable a mordidas y rasguños. Extremadamente caluroso y me restaban movilidad, pero mi seguridad se sentía más apacible. Es una suerte que los servicios de agua continuaran en funcionamiento. Pero sé que esto no será para siempre, así que me puse a trabajar en la remodelación del lugar y dormí algunas horas por la noche. Las herramientas de los bomberos me fueron de gran utilidad. Con ellas pude procesar la madera que cortaba en tablones con los que tapaba las ventanas rotas. Con el equipo de soldadura hice una valla que completaba el terreno para alejarlo de las indeseadas visitas. La descomposición de los cuerpos era una realidad y el hedor se comenzaba a hacer presente en los primeros días de mi llegada. No sabía si estos en algún momento volverían a cobrar vida, así que los reduje a cenizas. Durante un año me embarqué en expediciones de este mismo pueblo para conseguir recursos y armas. En uno de estos viajes encontré una camioneta adaptada con un camper que me servía como casa rodante. Había aprendido a encender vehículos puenteando la corriente de la marcha y me hice de esta. En algún momento me podría ser útil.
Sentía que las cosas eran óptimas, no favorables, pero sí comenzaba a manejar la situación. Leía por las noches antes de dormir. Limpiaba frecuentemente mi sistema de captación de agua. Me ejercitaba para mantenerme física y mentalmente estable. Y mi alimentación mejoraba conforme mis habilidades en cocina crecían. De cierta manera, podría decir que vivía mejor que antes, encerrado en los laboratorios, o cuando menos aquí, era libre. Mis armas y municiones eran contadas, así que era momento de crecer mi inventario. Visité la agencia de policía en la que ya había estado con anterioridad, pero esta vez mi meta sería saquear la armería por completo. Equipado con una barra de metal, me abrí paso y encontré lo que buscaba, excediendo así mis exigencias, pues hallé la famosa ametralladora M249 y múltiples carrilleras de munición, así como una MP5 y algunas armas cortas. Tras llevar rigurosas reglas autoproclamadas para la exposición al peligro, caí presa de la desesperación. Me asusté con uno de ellos y accioné el gatillo. Llamando la atención de múltiples sets. Eran demasiados. Mi cargador quedó vacío y yo vulnerable. Recibí varias mordidas que atravesaron mis ropas. Detuve la hemorragia, pero la infección se internó en mi cuerpo. Hace 12 horas del suceso. Debo regresar a la base militar, entrar al laboratorio y a como dé lugar encontrar la cura. No será un trabajo sencillo. Por el contrario, se trata de una odisea completa. Las instalaciones estarán repletas de infectados. Pero no voy solo. Me acompaña mi ametralladora ligera M249, una corta 9 milímetros y munición suficiente para dejar en claro que ninguna mutación cortará mis ganas de vivir. Decidí hacer este viaje en la casa rodante, bastante útil, pero no sabía qué tanto lo sería hasta que me encontré en esta comprometida situación. Es la primera vez que hago un viaje tan largo desde que salí de ese laboratorio. He llegado. Pasaré la noche aquí y por la mañana me dirigiré a pie para no llamar la atención de la horda. Toda una vida de ciencia me mantuvo alejado de la violencia. No sabía el gozo que esto provocaba.
Una vez tomé el control de la base y me aseguré que estuvieran ahora todos inmovilizados, me dirigí a mi antiguo puesto de trabajo, el Laboratorio Central de Microbiología y Físico-Químicos. El lugar era el menos afectado al recinto. Algo de aquí alejó a los infectados durante estos años. Conecté los generadores que llevaba conmigo y me puse manos a la obra. Primero me realicé un diagnóstico para saber si sí estaba contagiado. De lo contrario, inyectarme la cura no haría más que provocarme la indeseada enfermedad. Efectivamente, los resultados del espectrofotómetro eran positivos a la infección. Tenía a lo mucho 40 horas para sintetizar la cura. De lo contrario, depositaría una bala directo en mi tronco encefálico. No pienso caer prisionero de mi cuerpo como ellos. Mi misión consistió entonces en conseguir vidrio para con este crear tubos de ensayo y matraces en la mufla. Había que extraer la sangre de uno de los infectados antes de que ésta se contaminara. Extraje entonces en un tubo de ensayo que previamente esterilicé para llevarlo a la centrífuga y separar el plasma sanguíneo de los glóbulos. Siguiendo los pasos del diario, mezclé amoníaco y ácido sulfúrico en un matraz con agua para crear sulfato de amonio. Inspeccioné en el microscopio y de esta manera pude crear un matraz con leucocitos. Necesito ahora las probetas con anticuerpos. Toca crear carbón vegetal. Con el cromatógrafo extraje los anticuerpos de los leucocitos, carbón vegetal y el sulfato de amonio. Una vez sinteticé la vacuna, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y la esperanza me invadió como nunca antes lo había hecho. No quería convertirme en uno de esos bastardos. Bañé el algodón con desinfectante y allá vamos. El día de mañana usaré el cromatógrafo para saber si tuve éxito. El papel se había impregnado de verde. Esta euforia que siento, estas ganas de vivir, quiero comerme al mundo o lo que queda de él. Comenzaré por limpiar las calles de Rosewood, llenaré de plomo a todos los infectados que deambulan por las calles del pueblo que me vio crecer. Después haré con sus cuerpos la hoguera más grande que jamás se haya visto. Dedicaré mi tiempo a la carpintería y haré de la estación de bomberos un gran palacio. Saquearé todo lo que me sea posible para hacer de mi vida una mejor que la que tenía antes de la infección. Lujos que siempre quise, el automóvil que yo quiera y todo el combustible a mi disposición. Tengo los conocimientos, el coraje y sobre todo... Estás en Upgrade.